Listo. A ver, muy bien. ¿Cómo está? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? Buenas noches. ¿Cómo está? Eh, Ah, en este caso, vamos a continuar con lo que ya habíamos avanzado. Nosotros ya habíamos visto o estábamos empezando a ver lo que era la historia. Mamá, ¿la moto también? Profesora, ¿no se le escucha? A ver, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Ya, ok. Entonces, no, les preguntaba que ha habido un problema el día martes en mi computadora y se ha borrado todos los documentos y quería saber si... Se volvió a cortar. Ahora, Profesora, ahora sí, ¿me escuchan? ay, sí, se escucha un sonido, parece de carro a ratos. ¿Ah, sí? Qué raro. Ya, a ver, no, yo les preguntaba, les decía que había tenido un problema con mi computadora el día martes y la clase que se había grabado ya no está, o sea, se ha borrado el documento y quería saber exactamente hasta dónde habíamos avanzado en este tema. Ya habíamos La visto... historia de la enfermedad sí se terminó, empezábamos con... Dijo que hoy día iba a haber examen, porque ya Bien. continuamos la siguiente. Ah, ya, de organización, ¿verdad? Organización de... Sí, 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 sí. No, pero en el tema específicamente. Aquí, a ver, voy a... en cadena epidemiológica, íbamos a empezar, si no me equivoco. Ya empezamos ya con cadena epidemiológica. Ya, a ver, Más vamos. adelante nos hemos quedado. A ver, proceso salud de enfermedad. Aquí, en la definición de salud, Sí, eso también ya la vimos, profesora. ya la enfermedad en la actualidad Sí, también, profe, en definición de salud, ahí nos quedado. ya aquí, ¿no es cierto? En lo que era definición de salud. Muy bien. Ya, a ver, en este caso ya nosotros justo habíamos estado hablando acerca de lo que era la salud que abarcaba diferentes dimensiones, no solamente lo que era el aspecto físico, sino también el aspecto psicológico, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos que considerar que en la actualidad se está afectando bastante lo que es la parte psicológica. Y eso habíamos estado conversando, ¿no? Que justo los problemas, la actividad, lo que era el, el ritmo de vida, todo en conjunto, ocasionaba enfermedades que al principio solamente podían estar en la mente de una persona, o sea, es normal que todos nos preocupemos, es normal que todos tengamos ciertos pensamientos, ¿no? Un poco negativos, pero que después nos reponemos y bueno, pues seguimos, como se dice, adelante, ¿no? Pero hay ocasiones en donde hay personas que no pueden asimilar estos problemas, no pueden con el ritmo de vida, entonces, lo que sucede es que ya no se queda solamente en la mente de una persona, sino que se manifiesta desde el aspecto físico. Empieza con las palpitaciones, empieza con dolor de cabeza, mareos, ¿no? Malestar, cansancio, gastritis, y así podríamos mencionar varias consecuencias que puede tener una persona, ¿no? Ujú. Bien. Ya habíamos visto este cuadro, cómo es que se daba este proceso, salud de enfermedad, que la salud puede ser de dos formas, o bien óptima, o bien puede estar
disminuida, ¿ya? En lo que es la Profesora, salud. disculpe, Sí, ¿está dime. compartiendo pantalla? Sí, hija. Ay, no sale en mi pantalla. A ver, voy a volver a compartir, ¿ya? No les digo que yo también hoy día, desde ayer, he tenido bastantes problemas con el internet, se me ha interrumpido bastante lo que es la clase, no podía avanzar. A cada rato se iba el Ah, ya me internet. salió. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, en este cuadro, pues nosotros tenemos que considerar que existe varias opciones, ¿no? Para lo que es la salud, ya sea la salud óptima, que es cuando nosotros estamos completamente sanos en los tres aspectos, ya sea en el aspecto físico, emocional y social. Pero también en algún momento de nuestra vida o en algún momento del año, solamente mencionemos este año, entonces la salud puede estar disminuida, puede verse afectada. Por lo tanto, da pie a lo que es la enfermedad incipiente, que significa que no se está manifestando como tal, ¿no? Recién el microorganismo o la enfermedad se está desarrollando, todavía no presenta los malestares comunes en la persona y eso se le considera enfermedad incipiente, ¿no? Y tenemos la enfermedad franca cuando ya ahí sí se manifiesta los signos y síntomas característicos. Si la persona lleva todo su proceso patológico, puede tener diversos resultados. Uno de ellos puede ser la convalecencia. Eso quiere decir que la persona se logra recuperar, se rehabilita, todavía está debilitado, pero poco a poco ya se va recuperando de la enfermedad. O de repente esa enfermedad se vuelve crónica. Hay que diferenciarlo de las enfermedades agudas porque las enfermedades crónicas no tienen una recuperación, no va a haber una cura. Lo único que va a suceder es que se puede controlar nada más. No queremos llegar hasta ese extremo, ¿no? Después, a veces cuando la persona se sigue descuidando a pesar de que tiene la enfermedad crónica, puede dejar secuelas, ¿ya? Puede dejar secuelas, inclusive que pueden afectar la parte psicológica, como amputaciones, ¿no? No queremos tampoco llegar hasta este punto y mucho menos a lo que es la muerte. ¿Listo? Entonces, pero se puede dar así. Entonces, para ello, pues nosotros trabajamos lo que habíamos mencionado acerca de lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria. Muy bien. Ya habíamos visto también lo que era la enfermedad en la actualidad, cómo se manifestaba, ¿no? ¿Qué más hincapié hay que hacer en los factores emocionales y sociales que vienen a ser pues estas situaciones en las cuales afectan a la parte física, debido al ritmo de vida, debido al cambio de hábitos que nosotros tenemos? Antes era diferente, ¿no? Antes la vida era, tampoco digamos que era fácil o era sencilla, ¿no? En todo momento o en toda etapa, siempre he tenido sus dificultades, pero en este caso ya se ha vuelto cada vez más estresante, más saturado, ¿no? Vamos a ver lo que es la cultura y la salud. A pesar de las reacciones individuales, el entorno social y cultural aporta un encuadre
de tales reacciones, limitando su expresividad a ciertas formas culturalmente aceptables. ¿Qué significa esto? Que en este caso, pues nosotros tenemos que considerar las costumbres, lo que es la cultura de la persona y hay que respetarlo, ¿no? Hay cosas que por costumbre en ciertas regiones o en determinados lugares no se puede realizar o de repente tienen ciertas creencias que no permite algunos tipos de tratamientos. Entonces, esto también puede afectar lo que es la salud, ¿no? Ya, ahora vamos a pasar en sí lo que es la cadena epidemiológica. Ya. ¿Qué cosa viene a ser la cadena epidemiológica? Son los pasos o son los eslabones que conducen a la aparición de una enfermedad. Tenemos que considerar esto, ¿no? Son exactamente 6 elementos que pertenecen a la cadena epidemiológica. Ya les había mencionado que esto ustedes lo han trabajado en epidemiología y viene a ser como una especie de recordar, de refrescar la memoria, ¿no? Estos eslabones, cada uno de ellos cumple una función específica en lo que es la cadena epidemiológica. Estos eslabones esenciales de la cadena epidemiológica están influidos por un gran número de factores epidemiológicos secundarios con los que interaccionan para determinar la aparición o no de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí estos 6 eslabones, ¿y por qué se le llama cadena? Porque, por ejemplo, cuando una persona se enferma y no tiene las precauciones del caso, puede contagiar a otra y esa persona así sucesivamente puede contagiar a otras y así, ¿no? Estamos unidos como en una cadena, somos parte de esa cadena y si nosotros no cortamos o no atacamos la parte más sensible o la parte más débil, entonces esa enfermedad va a seguir dispersándose, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Este es el esquema de lo que es la cadena epidemiológica. Muy bien. A ver, en este caso, como ustedes pueden apreciar, ahí están los 6 eslabones de la cadena epidemiológica. Ya, el primero, aquí está el principal, viene a ser el elemento más importante de la cadena epidemiológica, porque si no existiera el agente infeccioso, definitivamente no habría enfermedad, ¿no? Entonces, ese viene a ser el primer elemento de la cadena, el primer eslabón. Después tenemos el reservorio. El reservorio viene a ser aquel que mantiene o guarda el microorganismo, el agente infeccioso, por un determinado tiempo. Puede ser por un tiempo corto o puede ser por un tiempo largo, ¿no? La puerta de salida del reservorio, ¿en qué consiste? Viene a ser el lugar por donde sale el microorganismo. 4.
tenemos lo que es fuente o forma de transmisión. ¿Cómo? Ahí dice específicamente cómo se transmite este microorganismo, cómo puede llegar a otra persona. Después tenemos el quinto elemento que viene a ser la puerta de entrada en el huésped, ¿no? Que vienen a ser los mismos que la puerta de salida. Y por último tenemos el huésped susceptible. ¿Qué cosa viene a ser? Viene a ser aquella persona o animal que tiene la enfermedad. Pero como en este caso nosotros somos personal de salud, solamente tratamos o nos enfocamos en la persona, ¿no? En el ser humano. Muy bien, entonces viene a ser, como dice su nombre, susceptible, está sensible a tener la enfermedad. Muy bien. A ver, vamos a describir cada uno porque junto con el trabajo anterior, ahora sí, ¿se acuerdan que les había dejado un trabajo el día martes? Que vayan investigando acerca de lo que era si no me equivoco, lo que es el periodo, no, miento. En la etapa prepatogénica, cuáles eran los factores de riesgo, cuáles eran después en la etapa de incubación, cuánto tiempo es el tiempo de incubación, cuáles son los signos y síntomas de una enfermedad. ¿Se acuerdan que podían escoger cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? Agregado ese trabajo que ya tenían, ahora van a hacer también en un solo trabajo van a subir toda esa tarea, toda esa actividad. Muy bien, entonces, primero, empecemos con el agente infeccioso, ¿ya? ¿Quién viene a ser el agente infeccioso? Vamos a ver. El agente infeccioso también tiene otros nombres, que viene a ser el agente causal. ¿El agente infeccioso, Miss? Sí, el agente infeccioso viene a ser el agente causal o el agente patológico. También se le llama así, ¿no? También tiene esos nombres. Llamado también agente infeccioso, es el que produce la enfermedad, es el que causa, Enfermedad. es el que origina, El virus. claro. Ujú. Ahora, hay dos tipos de agentes causales o agentes, en este caso los agentes patológicos, ¿no? Tenemos los tipos de agentes biológicos que son característicos de las enfermedades infecciosas, como por ejemplo los virus, los parásitos, los priones, los protozoos, los hongos, ¿no? Las bacterias, todos esos microorganismos que pueden ocasionar enfermedad, esos vienen a ser los agentes biológicos. Muy bien, a ver, acuérdense ya, esto es base para el trabajo que ustedes van a hacer. Después les voy a explicar un ejemplo. También tenemos tipos de agentes no biológicos. En este caso, los no biológicos, tenemos los no biológicos químicos y los físicos. Por ejemplo, dentro de las sustancias químicas que pueden ocasionar enfermedad, también tenemos, ¿no? No serán infecciosas, o sea, no serán contagiosas, pero sí pueden ocasionar enfermedad. Por ejemplo, los pesticidas, ¿qué enfermedades pueden producir? Infecciones. No necesariamente. Los pesticidas, ¿qué son los pesticidas? Lo que funegan las plantas. Ajá, lo que le echan a los cultivos, ¿no? Para evitar la reproducción de las plagas, ¿no? Entonces, en este caso, esas sustancias, ¿qué pueden ocasionar? El asma, profesor. Ya, muy bien, enfermedades respiratorias, ¿no? Como el asma, en el uso excesivo, claro. Puede tener Alergias. alergias, muy bien, alergias respiratorias, alergias a la piel, ¿no? Entonces, esos vienen a ser en el caso de los pesticidas. Por ejemplo, también tenemos los aditivos de alimentos,
¿Cuáles vienen a ser estos aditivos? Por ejemplo, los preservantes, los conservantes, ¿no? Esos vienen a ser también estos elementos, Colorantes. exacto, estos aditamentos que le ponen especialmente a los alimentos que están envasados, pueden producir enfermedades, como por ejemplo alergias, a la larga pueden producir cáncer, diabetes. Por eso es que ahora todos los productos envasados tienen los famosos octógonos, ¿no? Los octógonos en donde dice que es alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas, ¿no? Porque es una advertencia para la persona de qué es lo que está consumiendo, ¿ya? Muy bien. Después tenemos también medicamentos. El uso excesivo de medicamentos, de fármacos, puede ocasionar también enfermedades, ¿no? Por ejemplo, miren, el uso excesivo de dexametasona, que viene a ser un corticoide, un antiinflamatorio corticoide, cuando se usa en exceso, puede producir daño a los riñones, ¿no? Viene a ser las reacciones adversas. Entonces puede producir eso. Sustancias industriales, especialmente si vivimos cerca de fábricas, de minas, ¿no? Todas las sustancias de desecho de las fábricas, de las industrias, de las empresas, el humo, la contaminación, eso puede producirnos también enfermedades. Otro tipo de no biológicos vienen a ser también los agentes físicos, por ejemplo, la fuerza mecánica. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, cuando hacemos fuerzas, por ejemplo, para trasladar al paciente, eh, para poder llevarlo o trasladarlo a la silla de ruedas o para subirlo a su cama, ¿no? Si lo transportamos en camilla, cuando transportamos material, todo eso, esas fuerzas que nosotros realizamos, si no las hacemos de una manera adecuada, podemos producirnos enfermedades, como por ejemplo problemas musculares, problemas óseos, problemas articulares, Lesiones. ajá, lesiones, ¿no es cierto? Entonces, miren, no tiene nada que ver con lo infeccioso porque no es producido por un virus, por una bacteria, pero sí ocasiona una enfermedad. ¿Por qué? Porque utilizamos malas posiciones, ¿no? Hacemos fuerzas de manera brusca. El calor, por ejemplo, también, cuando a veces trabajamos y hay de repente una alza de temperatura, hace demasiado calor, especialmente en las épocas de verano, podemos sufrir de lo que es el golpe de calor. Y eso se da ¿por qué? Por deshidratación, ¿no? Y a veces lo confundimos con una infección, porque la persona que sufre de golpe de calor, al principio va a tener, por ejemplo, fiebre, aparentemente, ¿no? Va a subir su temperatura, va a tener la sensación de desgano, de debilidad muscular, ¿no? Y hasta que inclusive se puede desmayar, se puede descompensar. La luz, cuando nosotros trabajamos con luz, o bien puede ser con una luz inadecuada, una luz pobre, puede afectar a nuestra vista, ¿no? O de repente una luz demasiado fuerte en la cual, por ejemplo, la luz de los celulares, de las computadoras, cuando es muy brilloso, el brillo, ¿no? Sobre todo, puede generar problemas a lo que es la vista, ¿ya? Las radiaciones. La radiación se refiere, por ejemplo, a la radiación solar, a la radiación a la que estamos expuestos quizá cuando se trabaja en el área de lo que es radiografías, tomografías, ¿no? Ahí también puede producir enfermedades, como por ejemplo las personas que trabajan ahí pueden inclusive hasta quedar estériles, ¿no? Por el contacto frecuente con la radiación. Y el ruido también, el ruido puede generar sordera,
¿Ya ven? Entonces se dan cuenta, esto es algo no infeccioso, pero sí puede generar enfermedades. Muy bien. Ujú. Listo. Entonces, este es el agente causal. Factores que ayudan a la gente a ingresar a un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, su estructura. Existen diversos tipos de microorganismos, de agentes, como por ejemplo lo que son los virus, las bacterias. Las bacterias hasta cierto punto son predecibles. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando ingresa al cuerpo existen medicamentos que pueden eliminar estas bacterias, porque existen los famosos antibióticos o antibacterianos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los virus? Los virus lamentablemente tienen una estructura diferente. Y aquí, cuando ingresa el virus, no existe un medicamento específico que elimine o que mate el virus, ¿ya? No existe, no hay. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer en este caso? Lo único que nos queda es tomar medicamentos, pero para disminuir los síntomas, ¿no? Porque si tomamos otro medicamento que supuestamente va a matar el virus, es mentira, no le va a hacer nada, ¿no? Entonces, dependiendo de su estructura también, puede ser más contagioso, puede ser de repente mortal, ¿no? Dependiendo de eso. La virulencia, ¿qué significa la virulencia? ¿Qué tan rápido se puede dispersar? Por ejemplo, miren, en el caso del COVID, nosotros a lo largo de estos 2 años hemos escuchado acerca de diversas variantes, ¿no? A ver, ¿cuántas variantes han escuchado? A ver, menciónenme algunas de las variantes que han escuchado acerca del COVID. El COVID-19 que ha aparecido primero, después de... Sí, pero tenía su nombre. Claro, el COVID viene a ser la enfermedad, ¿no? En general, pero aparecieron variantes. A ver si se acuerdan cuáles eran esas variantes. el SARS-CoV-2, Omicron, Ajá, claro. Delta. El Delta, muy bien. La primera que apareció fue el Delta, ¿no? Delta, Omicron, tenemos también lo que es ahora, yo no sé quién le pone los nombres de verdad, porque ahora hay la que justo había mencionado su compañera en la clase anterior, ¿no? Acerca de la variante que es de la misma variante Omicron, es una Omicron. subvariante, ¿no? De la Omicron salen más ramas. Ah, exacto. Entonces, ya algunas, como se dice, las primeras que tuvieron contacto con el ser humano fueron, o sea, se dispersaban más lento, o sea, no eran tan contagiosas rápidamente, no tenían tanta virulencia, pero sí eran más letales, ¿no? En cambio ahora son más virulentas. ¿Por qué? Porque apenas tiene contacto con la persona, ya ingresa rápidamente al cuerpo, ¿no? Entonces se dispersa más rápido, es mucho más contagioso, pero no es letal, ¿no? O sea, sí, la persona se va a sentir mal, va a pasar un proceso patológico como una gripe fuerte, pero no va a llegar hasta el extremo de ingresar a UCI, ¿no? A menos de que tenga otra enfermedad que se pueda complicar. Ajá, muy bien, sí, aquí me están escribiendo las variantes, ¿no? Muy bien, entonces eso es la virulencia, la patogenicidad. ¿Qué significa la patogenicidad? La capacidad que tiene el microorganismo para poder sobrevivir dentro del cuerpo. Porque hay personas que tienen contacto y que inclusive tienen el microorganismo, pero son asintomáticos, ¿no? Pero sí contagian a otras personas, eso sí, ¿no? La inmunogenicidad, ¿a qué se refiere con eso? La resistencia del sistema inmunológico de cada uno de nosotros.
qué tan resistentes somos a esa enfermedad. Creo yo que la mayoría ya le ha dado la variante Omicron, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me dio la Omicron, de verdad que a pesar, ¿no?, de las vacunas y todo, claro, yo digo que la vacuna también nos ha ayudado a disminuir la mortalidad, pero eso no evita que te contagies. El dolor de cuerpo era que parecía que ya no te dolían las uñas, el cabello, porque en fin, porque no tiene ya terminaciones nerviosas, pero era terrible, ¿no? No, yo me sentía, normalmente cuando yo me enfermo de la gripe, yo puedo hacer mis cosas normal, ¿no? Claro, un rato me siento mal, pero igual tengo que seguir con mis actividades. Pero aquí no, parecía que me habían pegado a la cama, no podía levantarme, ¿no? La especificidad es otra característica del agente infeccioso. ¿Qué significa? Que hay cada microorganismo para cada tipo de especie. Hay enfermedades que son características de los humanos, hay enfermedades que son características de los animales, hay enfermedades que son características de ambos, pero en diferentes especies, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis, ¿en quiénes se desarrolla? En los seres humanos, pero no se desarrolla, por ejemplo, en los animales, ¿no? Es específico y exclusivo de los seres humanos. Muy bien. La sensibilidad. ¿A qué se refiere con la sensibilidad? Que estos microorganismos también tienden a ser sensibles a ciertos factores, o sea, pueden ser eliminados, sí, por ejemplo, si se usa algunas sustancias químicas, si la persona utiliza los buenos hábitos de higiene como el lavado de manos, entonces pueden ser combatidos, sí, sí pueden ser combatidos, ¿no? Muy bien. Listo, entonces ya hemos visto el primer eslabón de lo que es la cadena epidemiológica. Vamos ahora con el segundo, que viene a ser el reservorio. El reservorio. ¿Qué cosa viene a ser el reservorio? Es el hábitat natural del agente infeccioso, ¿no? Es donde se va a encontrar, donde va a vivir, donde se multiplica, donde se reproduce, ¿no? Es como decir, ya, el microorganismo va a ir a buscar una casa. Ya, aquí me puedo quedar un tiempo, ¿no? Y después, hasta que encuentre un lugar fijo, entonces voy a vivir aquí por mientras. Algo así viene a ser el reservorio, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de reservorio? Los tipos de reservorio vienen a ser dos. Pueden ser animados o inanimados. Dentro de los animados tenemos a los seres humanos y a los animales, ¿no? Y dentro de los inanimados tenemos el agua, porque hay microorganismos que viven en el agua, hay microorganismos que viven en la tierra, ¿no? Hay microorganismos que viven en algunos alimentos. Entonces, esos vienen a ser los reservorios. Recordemos que el reservorio viene a ser el que permanece durante un tiempo nada más. Puede ser corto o puede ser largo, pero después, al final, va a encontrar a la persona a quien enfermar, ¿ya? Muy bien. Listo, muy bien. Ese viene a ser el reservorio. Acuérdense, ¿ya? Tipos de reservorio: animado, inanimado. Animado viene a ser lo que es lo que viene a ser el ser vivo, el ser humano y los animales. Inanimado, el agua, la tierra, el aire, los objetos, las superficies, ¿no? Eso viene a ser el reservorio. Ahora vamos a lo que es la puerta de salida. ¿Por dónde sale? Muy bien.
Puerta de salida. La puerta de salida viene a ser aquel lugar, el punto por donde sale el agente infeccioso. Tenemos diversas vías o puertas de salida. Tenemos la primera, la vía digestiva, ya sea la vía digestiva alta o la vía digestiva baja. La vía digestiva alta viene a ser la vía digestiva alta viene a ser la boca, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a través de los vómitos. La vía digestiva baja viene a ser a través del ano. Pueden ser, por ejemplo, las heces, ¿no? A través de las heces. La vía respiratoria. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen una persona que está estornudando sin ningún tipo de protección. En este caso, pues consideramos que al no protegerse, al no cubrirse adecuadamente, entonces esta persona está expulsando estas microgotas que pueden contener algún tipo de carga viral o de microorganismos, ¿no? Miren, es una gran cantidad. Aparentemente cuando nosotros estornudamos eliminamos una mínima cantidad de saliva, de gotas de saliva, pero no, es bastante, ¿no? Es más, nosotros las expulsamos hasta 7 metros cuando tosemos, estornudamos. ¿Ya ven? Entonces, miren, vía respiratoria. Otra vía que viene a ser puerta de salida a través de la vía urinaria, que es a través de la orina, ¿no? La vía genital a través de las relaciones o el contacto sexual, ¿no? A través de las secreciones, tanto del hombre como de la mujer. La vía placentaria, ¿qué significa eso? De madre a hijo, de madre a hijo, ¿ya? A través de la placenta, ¿no? También se le conoce como transmisión vertical. Muy bien. A través de la secreción del oído, a través de la vía óptica, ¿se puede transmitir? ¿Qué enfermedad puede tener una persona en el oído? A ver. ¿Puede ser otitis en el oído? Claro, muy bien, puede ser lo que es la otitis, ¿no? La otitis viene a ser una infección. Muy bien, entonces en este caso se considera lo que es la otitis. Listo. Y a veces, ¿qué sucede? Que las personas comparten, ¿no? Los objetos personales, como por ejemplo lo que es los audífonos, ¿no? Eso es algo personal, no puede compartirse, porque si no, puede contagiarse de alguna enfermedad. Muy bien, listo. Después tenemos también lo que es la vía oftálmica, el ojo, ¿no? Cuando también se infecta, ¿qué enfermedad puede transmitirse a través de las secreciones de la vista? La conjuntivitis. Aparte de eso, glaucoma, catarata, No, ah, no, no. ya, son infecciones, infecciones, ¿no? Ajá, claro, el glaucoma se adquiere, ¿no? Claro, son enfermedades Ya, de la las vista, infecciones. sí, pero no se Ya. contagian. Más que todo sería, como dijo tu La compañera, lo que es la claro. conjuntivitis, ¿no? Claro. Entonces, en este caso vendría a ser, por ejemplo, la conjuntivitis. Muy bien. Y no es que una persona pues pegue vista con otra, ¿no? Sino que en este caso, pues nosotros tenemos que considerar que
La conjuntivitis se puede adquirir también por compartir algunos objetos personales, como es el maquillaje, ¿no? El delineador, el rímel, ¿no? Ese tipo de cosas también vienen a ser personales, no pueden compartirse. Muy bien. Hasta el rizador de pestañas, ¿no? Todo eso. Pero luego nos dicen egoístas. Ah, sí. No, pero no, 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 no. Eso sí, definitivamente no. Preferible que nos digan egoístas antes de que se contaminen, ¿no? Es como que tú compartas, por ejemplo, yo no lo veo como una exageración, yo lo veo así comparable, como que tú compartas tu ropa interior, porque al igual son secreciones, ¿no? Entonces, ¿quién comparte su ropa interior? Nadie. ¿Quién va a compartir, no? Nadie lo comparte. Claro, lógico. Entonces, en este caso, por favor, preferible pecar de, como dicen, ¿no? De egoístas a tener alguna enfermedad, ¿no? Listo. Muy bien. También otra de las vías viene a ser la vía sanguínea, a través de las transfusiones de sangre, puede ser un pinchazo de repente con alguna aguja, algún corte, ¿no? Esa viene a ser la vía sanguínea. Y también tenemos lo que es la vía cutánea, o sea, la vía tópica, a través de la piel, ¿no? Por ejemplo, los hongos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, ya que también se puede. Otro aparte de los hongos, no sé si ustedes han escuchado acerca de la sarna, pero en el ser humano se llama de otra forma, ¿no? La escabiosis. Entonces ahí con el contacto rápidamente se contagia, ¿no? ¿El pie de atleta también es contagioso, profesora? Sí, si una persona tiene hongos en los pies, que se llama la micosis plantar, o inclusive la micosis en las uñas, que se llama onicomicosis, esas por compartir, por ejemplo, una persona que tiene hongos y comparte sus sandalias, sus zapatos, de repente camina descalzo, se baña descalzo en la ducha, a veces no podemos coger esta infección en las piscinas, ¿no? También queda, si es que no las limpian adecuadamente. Podemos adquirir hongos en la piel. Ujú. Es bastante, bastante contagioso, ¿no? Profesora, ¿hay alguna crema para esos hongos? En este caso habría que ver qué tipo de hongo es para poder utilizar lo que viene a ser, por ejemplo, se utiliza el ketoconazol, el clotrimazol, esos son antimicóticos. Hay unos que son más fuertes inclusive, los famosos fungicidas, ¿no? Esos matan los hongos. Pero el hongo viene a ser una enfermedad que es bastante resistente, porque el hongo es como si fuera un árbol o una planta. ¿Qué es lo que hace la planta para no morir? ¿Qué es lo que hace? En la tierra, ¿qué es lo que crece? La raíz. Ajá, y los hongos tienen como una especie de raíces, ¿no? Que se adhieren al tejido de tal manera que es bien difícil combatirlo y demora, no es como un virus, no es como una bacteria, ¿no? Es diferente, que tiene un tiempo de 7 días, ¿no? No, el hongo puede durar 14, 21 días, meses inclusive para poder eliminarlo. Es bien, bien, bien fastidioso, ¿no? Y dependiendo del grado, cómo esté si está avanzado, si de repente está iniciando, bueno, muy bien. Entonces ya hemos visto la puerta de salida. La cuarta, la fuente o forma de transmisión. La fuente o forma de transmisión viene a ser cómo se transmite de una persona a otra, ¿no? Vamos a ver.
La fuente o forma de transmisión, miren, aquí es donde de repente te van a tener algunas dificultades, ¿no? Pero creo yo que lo vamos a trabajar en clase para que puedan ustedes guiarse. Acuérdense, para el próximo martes, ¿verdad? Sí, para el próximo martes ustedes deben tener en borrador la información de la enfermedad infecciosa que han escogido, ¿ya? Primero, empezando por la información que se les pidió la clase anterior, el día martes, y vamos a trabajar lo que es la cadena epidemiológica para que se puedan guiar y después ya lo suben al Claro. Muy bien. El modo de transmisión, el modo o la forma de transmisión puede ser de dos tipos. Puede ser vertical o puede ser horizontal. Vertical. Empecemos con la vertical. ¿Cómo puede ser vertical? Vertical, ¿qué significa? De arriba hacia abajo, ¿ya? De arriba hacia abajo. Puede ser hereditaria, por ejemplo, de repente el abuelo, los papás, ¿no? Han tenido esa enfermedad y por lo tanto la persona puede tener la herencia genética, puede tener la probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Esa es un tipo de transmisión vertical, de abuelos hacia padres, de padres hacia hijos, según los genes, ¿no? Otra, otro tipo viene a ser la transmisión vertical intraplacentaria, o sea, de madre a hijo a través de la placenta. Existen enfermedades así, ¿no? Hay enfermedades parasitarias que se transmiten, hay enfermedades virales que se transmiten de madre a hijo, también a través de la placenta, ¿no? Muy bien. El otro tipo o forma de transmisión viene a ser la horizontal. En el caso de lo que es la forma de transmisión horizontal, tenemos la directa. ¿Qué significa? Modo de transmisión horizontal directa mediante la intimidad y mediante la proximidad. Intimidad cuando hay intercambio de secreciones de persona a persona, por ejemplo, a través de un beso, a través de las relaciones coitales, ¿no? Eso viene a ser intimidad. Y proximidad se refiere a que dos personas intercambian secreciones, pero no tienen contacto, pero están presentes, ¿no? Están a una cierta distancia. Por ejemplo, una persona estornuda y la otra persona está cerca. Puede transmitir el microorganismo, ¿no? Esa es una forma de transmisión por proximidad, por estar cerca. Listo, ese viene a ser directa, ¿no? Están ambas personas presentes. Modo de transmisión horizontal indirecta puede ser abiótica o biótico. Abiótica, ¿qué significa? Que se transmite a través de los objetos o de elementos que no tienen vida. Por ejemplo, tenemos los fómites. Los fómites vienen a ser, por ejemplo, el plástico, el metal, el cartón, la madera, ¿no? El acero, el cobre, así. Y en cada elemento, el microorganismo tiene un tiempo determinado de vida. Por ejemplo, en el caso de lo que es la tuberculosis, el bacilo de Koch, en una superficie, en un fómite, puede durar hasta 7 horas vivo, ¿no? Miren, hasta 7 horas, ¿no? Entonces, tiempo suficiente para que otra persona pueda adquirir esa enfermedad, pueda contagiarse. Esos vienen a ser los fómites. Otro tipo de elemento abiótico viene a ser el agua, ¿no? El agua, los alimentos, el aire y el suelo, ¿ya? Esos vienen a ser las formas de transmisión indirecta, horizontal, indirecta y abiótica. En lo que es la forma de transmisión horizontal, indirecta, biótica, o sea, aquello que tiene vida, tenemos, por ejemplo, los vectores. Tenemos los vectores mecánicos y los vectores biológicos. Por ejemplo, los vectores mecánicos son aquellos que están, por ejemplo, en un establecimiento de salud.
digamos, las agujas, los catéteres, las jeringas, las hojas de bisturí, los materiales quirúrgicos, ¿no? Los materiales odontológicos, obstétricos, ginecológicos, todos esos vienen a ser vectores mecánicos. Y ustedes se preguntarán, pero si estos no tienen vida, ¿por qué no están aquí? ¿Qué pasa? Que tienen secreciones, como por ejemplo sangre, y eso sí viene de un ser vivo. La sangre tiene vida, ¿no? Tiene o está conformada por células. Por eso está dentro del grupo de vectores, o sea, dentro del grupo de bióticos como vectores mecánicos, ¿no? Y tenemos también otro tipo de vectores biológicos que vienen a ser, por ejemplo, los insectos. Tenemos un vector que viene a ser el zancudo, el mosquito, tenemos la chirimacha, ¿no? O también en otros lugares se le conoce como la besucona, que se alimenta de sangre y transmite enfermedades, ¿no? Aquí no es necesario, ¿por qué es indirecta? Porque no es necesario que la otra persona que tiene la enfermedad esté presente, no. Esta es trasladada por algún objeto o por algún insecto, animal, ¿no? Dentro de los vectores biológicos también tenemos a las moscas, ¿no? Las moscas se posan sobre la basura, sobre los alimentos, se posan sobre las aguas de desecho, ¿no? Y en sus patas pueden transmitir, pueden transportar la enfermedad. Muy bien. Después tenemos también a los roedores, pericotes, ratones, la rata, ¿no? También vienen a ser un vector. Las cucarachas son vectores también, ¿no? Listo, muy bien. Esos vienen, miren, aquí la forma de transmisión es un poco más amplia, ¿no? Muy bien. Elemento número 5, la puerta de entrada en el huésped, ¿ya? La puerta de entrada en el huésped. Vienen a ser las mismas que la puerta de salida, con la diferencia que es aquí donde dice que es el punto por donde entra. Ya no es por donde sale, sino por donde entra, ¿no? También puede ser por vía digestiva, vía respiratoria, urinaria, genital, placentaria, vía óptica, oftálmica, vía sanguínea, vía cutánea, ¿no? Muy bien. Y por último, el último elemento viene a ser el huésped. ¿Quién viene a ser el huésped? El huésped susceptible, aquella persona que se enferma. Vamos a ver, el huésped susceptible. El huésped es la persona víctima del agente, o sea, es el que adquiere el microorganismo y tiene la enfermedad, ¿no? Existen 3 tipos de huésped sintomático susceptible. Perdón, 3 tipos de huésped. Uno de ellos viene a ser el huésped recesivo. ¿Qué significa? El huésped recesivo es aquel que tiene la enfermedad, pero lo va a transmitir, más no va a desarrollar la enfermedad nunca. Ese viene a ser el huésped recesivo, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, huésped recesivo es aquel que tiene la enfermedad, pero no la va a desarrollar. No va a tener los signos y síntomas, pero sí lo puede transmitir. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de hemofilia. La enfermedad de hemofilia la tiene la mujer. El gen lo tiene la mujer, ¿ya? Pero la mujer nunca va a desarrollar esta enfermedad de hemofilia. ¿Quién la va a desarrollar? Los hijos hombres, los hijos varones, ¿ya? Ellos sí. Entonces, ese es un ejemplo de huésped recesivo. Otra enfermedad, el cáncer de cuello uterino. En el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, ¿quién es el huésped recesivo? El huésped recesivo viene a ser el hombre, ¿no?
El hombre, ¿por qué? Porque el hombre es el que tiene el BPH, ¿no? Pero en este caso, em, el BPH lo tiene el hombre y lo transmite a la mujer, pero el hombre no va a desarrollar el cáncer de cuello uterino, por obvias razones, ¿no? ¿Por qué no lo va a desarrollar? Porque prácticamente es como que lo estuviera depositando en la parte íntima de la mujer, que es el reservorio, así, por así decirlo. Ya, pero obviamente no va a desarrollar el cáncer de cuello uterino porque el hombre no tiene, pues, cuello uterino, ¿no es cierto? Pero sí puede desarrollar otro tipo de enfermedades como cáncer anal, cáncer de pene, ¿no? Pero específicamente el cáncer de cuello uterino no. Muy bien. Entonces, él es un huésped recesivo, ¿ya? Después tenemos el huésped asintomático. El huésped asintomático es aquella persona que no va a tener los signos y síntomas. Pero ¿cómo se diferencia del huésped recesivo? En este caso es que en algún momento sí va a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Sí va a desarrollar la enfermedad. Y por último tenemos el huésped sintomático o susceptible. El huésped sintomático o susceptible viene a ser aquella persona que de todas maneras va a tener la enfermedad sí o sí, ¿no? Y es el que, con el que nosotros vamos a trabajar. El huésped sintomático, ¿ya? Muy bien. Listo. ¿Cuáles son los factores del huésped? Por ejemplo, la especie, ¿no? Eh, como ya habíamos mencionado, para cada especie existen ciertas enfermedades. También influye, por ejemplo, la raza. Hay algunas, o la etnia, ¿no? La procedencia. Algunas personas no desarrollan la enfermedad por la edad. Hay edades características, ¿no? El estado fisiológico, o sea, cómo está su sistema inmunológico, el sexo, enfermedades características de hombres o también de mujeres, ¿no? Y también dependiendo del el fin zootécnico. ¿Qué significa esto? Que hay algunas enfermedades que primero pasan por los animales y después llegan a la persona, ¿no? Los factores del medio ambiente, ¿cuáles vienen a ser? Existen factores también que predisponen a la enfermedad, como el suelo, el aire, el agua, el clima, ¿no? Sociales, el nivel socioeconómico, ¿no? O sea, el dinero también influye, ¿no? El nivel socioeconómico, el estrés, cómo es la atención de los servicios de salud, nivel educativo, la flora y la fauna en el lugar donde nosotros vivimos, el pH también, el pH influye bastante para poder, em, es también la forma de, el pH viene a ser ¿cómo les podría decir? Cómo nuestro cuerpo, las sustancias de nuestro cuerpo, cómo vienen a destruir, ¿no? Los microorganismos. Por ejemplo, en algunas secreciones, la saliva tiene un pH, ¿no? La secreción vaginal tiene otro tipo de pH. La secreción en el varón es otro tipo de pH, ¿no? Y cada uno de ellos, a su manera, eliminan los microorganismos. Eso también. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el pH de la vagina es ácido, pero si utiliza, por ejemplo, los jabones íntimos o utiliza algunos otros productos, este pH ácido va a disminuir y va a dar pie a que los microorganismos ingresen con facilidad también. A veces decimos, no, pero si yo me lavo con lo que es
con jabones íntimos no voy a tener ninguna enfermedad. No, esa es mentira. Es bien complicado en ese aspecto. Lo más recomendable es utilizar lo que es es agua, solamente agua, y secar bien. Nada más, eso es lo más recomendable, ¿no? Profesora, y ahorita que en la actualidad las madres utilizan cantidad las toallitas húmedas para por ejemplo, para las bebitas, eso también les disminuye el pH. Ya, hay algunas toallitas húmedas que son especiales, no todo, porque hay algunas que tienen hay que leer siempre los componentes. A veces algunos vienen con jabones, ¿no? O vienen inclusive con componentes de alcohol, derivados de alcohol. Entonces, claro, no es como el alcohol que nosotros utilizamos en medicinal, pero tiene un porcentaje o una graduación baja y eso puede también, claro, ocasionar inclusive hasta roces, escaldaduras, formación de hongos, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad del niño. Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profesora, háblanos sobre eso del pH, sobre la mujer, en los niños. Este, una niña, por decir así, mi hija tiene 11 años Ujú. y siempre veo en su ropa interior así como una especie, como una blanquecina, así, porque si es una niña que no ha tenido relaciones ni nada por el estilo, pues no. Claro, eso es lógico, ¿no? Pero a veces puede aparecer, mire, en realidad cuando la niña ya está empezando el periodo de la adolescencia, puede empezar a tener ciertas secreciones, ¿no? Pero a veces hay que ver también, por ejemplo, cuando inicia su periodo, el tipo de toalla higiénica que usa, la ropa interior, la ropa, si es sintética, todo eso influye, no solamente lo que es el aseo, sino también el tipo de ropa interior, cómo se lava esa ropa interior. Hay algunos que utilizan lejía, hay otros que utilizan detergente. Lo más recomendable es que se utilice jabón, ¿no? Y jabón para bebé inclusive, porque ahora los jabones también tienen dentro de sus componentes lejía. Entonces, a veces eso puede afectar también, ¿ya? Entonces, en ese caso, a esa edad no se le podría dar ningún medicamento, ya que no podría hacer una ecografía, pues, ¿no? No, no se le hace ecografía todavía, ¿no? En este caso, pero sí puede ir, por ejemplo, ya tiene su periodo menstrual, Sí, sí, ya tiene. ya, entonces hacer una visita de todas maneras por esa inquietud, ¿no? Con la ginecóloga. La ginecóloga lo único que va a ser revisar, no le va, eso sí, no le va a colocar, no le va a introducir el espéculo, nada, porque obviamente es una niña, ¿no? No ha tenido contacto sexual de ningún tipo, por si acaso, ¿ya? Eso sí, no hay ningún problema. Ah, ok, pues entonces los medicamentos serían los mismos que de un adulto en baja dosis o sería otro tipo de medicamento. Sí, podría ser, pero no, es bien difícil, ¿ah? Es bien difícil que tenga a lo mucho, pues que de repente haya quizá a veces hasta para lo que es el aseo, todo tiene que ser personal.
debe tener una toalla para lo que es rostro, para lo que es cuerpo, entonces evitar inclusive que las toallas sean, em, hayan tenido contacto con lejía, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan antes, por ejemplo, las mamás o las abuelitas hervían las sábanas, hervían los, los, de uso personal, ¿no? La ropa de cama, todo eso. No sé si se acuerdan que hacían eso antes, ¿no? Hervían con jabón, todo eso, y no había pues tantos problemas como estos. Inclusive, ¿sabes por qué puede ser? Inclusive esas secreciones pueden ser por parásitos, por presencia de parásitos. A veces los parásitos también pueden llegar hasta lo que es la vulva de la niña. Ah, ya, pues, tendría que ver también mucho lo que es el peso, profesora. ¿Cómo? El sobrepeso tendría que ver mucho también con eso. No, 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 eso no tiene nada que... Listo. ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? Sí, Miss, una consulta. ¿La mosca qué tipo de enfermedad aporta? ¿Cómo? No te escuché bien Eh, la pregunta. ¿La mosca qué tipo de enfermedad eh, aporta? Ah, ya. Por ejemplo, en el caso de la mosca, puede transmitir lo que es la hepatitis A, la fiebre tifoidea, ese tipo de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Sí, y hay que tener bastante cuidado porque a veces hay lugares en donde venden, por ejemplo, alimentos y no tapan, ¿no? Los alimentos ya preparados. Y ahí pues la mosca se para, no sabemos dónde ha estado y deposita sus huevos rapidito. La mosca viene a ser uno de los insectos que rápido, rápido puede depositar sus huevos, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, profesora. Ya, muy bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para el día martes? Buscar información, como les dije, de una enfermedad cualquiera, ¿ya? Procuren que sea una enfermedad distinta a lo que es, pues, el VIH, tuberculosis, porque ya nosotros conocemos estas enfermedades bastante, ¿no? Entonces, una más, un poquito más complicada, por decirlo así, para que sea un poquito más interesante también, ¿no? El trabajo. A ver. Listo. Entonces, acuérdense, les hago recordar, porque como les digo, no quedó grabada la clase anterior, se ha perdido el video y no lo puedo subir pues al YouTube para que ustedes puedan visualizar. Por eso he tratado de hacer un resumen de lo que hicimos la clase anterior.
En este caso, ¿qué es lo que tienen que buscar? Una enfermedad infecciosa, tienen que buscar sus factores de riesgo por los cuales inicia la enfermedad. Después tienen que buscar su periodo de incubación, tienen que buscar lo que viene a ser los signos y síntomas, el tratamiento y también buscan las recomendaciones que se debe tomar en cuenta después que la persona ya se está recuperando, ¿no? O sea, para evitar que la persona vuelva a enfermarse. Listo. Muy bien. Ahora, en esta segunda actividad, o mejor dicho, en la segunda parte, ¿qué es lo que van a buscar? Van a buscar lo que viene a ser los elementos, el agente infeccioso, o sea, quién es el que produce, ¿no? El reservorio, y eso está dentro de la información y lo buscan rapidito. Ahí se encuentra con la enfermedad, con la información de la enfermedad que ustedes van a buscar. Listo. Entonces, lo de la cadena epidemiológica lo trabajamos rapidito el próximo martes para poder, pues, compartirlo, para que ustedes puedan compartirlo, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Más bien les voy a compartir el enlace de lo que es la evaluación de lo que es organización de salud, de los sistemas de salud y también lo que viene a ser hospital, ¿no? Que es facilito. A ver, a las... Sí, Muy sí. buenas noches, disculpe, Grimaldo. La asistencia, entré un poco tarde. Ah, no, no ¿Puede se considerarme? preocupen. La asistencia va a ser junto con el examen, ¿ya? ¿Hay examen ahorita? Sí, Grimaldo. Más bien lo iba a tomar el día martes, pero se acuerdan que no sé qué pasó, no hubo tiempo, creo, y ya no les pude tomar. Les dije que les iba a tomar el día de hoy. Listo, chicos. Entonces voy a finalizar y los voy a dejar el enlace en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Donde yo envío los enlaces para que ustedes puedan, resolverlo. Y profesor, el examen, esto, ¿a dónde lo tenemos que ¿Y hasta enviar? qué horas, profesor? Ya. Empiezan 9:30 y tienen plazo para poder entregarlo. Todos ya ustedes saben que es para marcar, no es nada para contestar, ¿no? Entonces, lo envían automáticamente cuando ustedes ponen el botón para enviar y se envía automáticamente, solito se envía, ¿ya? Ah, es digital, profesor, entonces. Sí, 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 es por medio de un enlace, ¿ya? Muy bien. Listo. Profesora, buenas noches. Entonces, no hay hora límite, podemos terminarlo cual sea el momento, ¿no? Hasta las 10. Por eso, empiezan 9:30 y tienen hasta las 10. Ay, Muy ay, poquito, profe, media hora. sí. Ya, profesor. Muy poquito, dicen ustedes, todavía para hacer un examen que es con alternativas. Si fuera para responder, bueno, no les digo nada, ¿no? A veces el internet, profesor, a veces satura, se cuelga, no sé, se mueve. Máximo puedo esperar hasta las 10:15. 45 minutos ya suficiente, ya. Media, profe.
Ya, entonces 9:30 en punto, ahí estoy enviando y voy a ujú, a ver, listo. Ahorita envío el enlace. Ya, a ver, me van a confirmar si les llega el enlace al grupo, ¿ya? Profesora, no llegó el enlace. Ya, a ver, ya está enviado. A ver, fíjense en el WhatsApp. Ahora sí ya les llegó. Sí, Eh, ya llegó, profesora. ya, listo. Ahora sí, listo. Entonces, con esto me despido, chicos. Lo pueden resolver hasta las 10:15, ya lo pueden enviar. Que tengan muy buenas noches, chicos. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana. Miss, buenas noches. Miss, antes que vaya una pregunta, ¿cómo que está en Crashlo, Miss? Disculpe. ¿Qué cosa, hija?
¿Cómo está en Classroom qué? ¿Cuál? Disculpa, como que está, no lo ubico en Classroom, ¿Qué cosa? ¿El examen? Sí, su enlace como que está, ¿qué curso está? Porque tengo Ah, antiguos cursos. técnicas básicas de enfermería. Ese es el curso que estamos llevando. Ya, ya, gracias. A ver, voy a ver si ubico. Ya, pero el examen está en el grupo de WhatsApp donde yo envío el enlace para el Zoom. Ahí está. Ah, ya, ya encontré. Gracias. Hasta luego. Dios te bendiga. Listo, muy bien. Cuídense, cuídense bastante. Nos vemos el próximo martes.